Buenos días, profesor Leandro. El día de hoy presentaremos nuestra investigación sobre la degradación del suelo y las consecuencias que trae consigo para la cuarta región de Chile. Con esta investigación se busca investigar causas y efectos de la erosión del suelo para evidenciar la emergencia ambiental de la cuarta región, informar a la población sobre la situación actual de los ecosistemas que conforman a la cuarta región para concientizar sobre el tema y generar medidas y procesos de mitigación para suavizar el impacto de los desechos en el suelo de la cuarta región. La importancia de realizar esta investigación radica en el alcance que posee el suelo como tal, ya que predispone a nuestro entorno a diversos cambios, como en el desarrollo de la flora y fauna, desequilibrando el normal funcionamiento de los ecosistemas. Además, es preciso decir que el 95% de nuestros alimentos proviene del suelo, o sea que este es un tema que indiscutiblemente nos concierne a todos y de forma directa. En esta investigación tenemos como proyección que, tras la creación de diversas medidas de mitigación a partir de esta, se posibilite la aplicación de estas mismas en contextos que se asemejen a la situación actual de la cuarta región respecto a la contaminación de los suelos, además de entregar una base para el ajuste de esta medida de acuerdo a los requerimientos en las diferentes zonas de Chile. La pregunta que nos motivó a realizar esta investigación fue: ¿qué y quiénes producen la contaminación en el suelo de la cuarta región? Donde damos como posible respuesta que la contaminación del suelo en la cuarta región es principalmente causado por el mal manejo de masivas cantidades de residuos que provienen del consumo en el hogar, donde nuestras variables corresponden a variable dependiente, contaminación del suelo, y variable independiente, manejo de los residuos provenientes del hogar. Comenzamos definiendo la contaminación del suelo. Es una degradación en la calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas, tanto orgánicas como inorgánicas, a causa del aumento de estos compuestos químicos. Se generan cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto para los seres humanos como para la misma naturaleza. ¿Pero qué tanto nos afecta la contaminación del suelo? El suelo es el sostén de la vida en un ecosistema, conformado por compuestos y materia orgánica que determinan su densidad aparente, la porosidad total, su estructura, la capacidad del suelo para retener cationes, la humedad, su actividad biológica, su contenido en nutrientes, especialmente nitrógeno, uno de los elementos más abundantes en las plantas, y también la función protectora de la materia orgánica para fijar contaminantes orgánicos como lo son metales pesados o pesticidas. La acumulación de la materia orgánica en los suelos proviene de la descomposición de residuos vegetales, por lo que según la variedad de vegetación y la actividad de los macroorganismos y microorganismos descomponedores, existirá determinada cantidad de materia orgánica descompuesta, o sea, absorbible por el suelo. Por lo tanto, la cantidad de materia orgánica que posea el suelo dependerá de la biología y del clima, o bien dicho, de condiciones naturales que permitan la acumulación de residuos vegetales y del manejo externo de estos mismos residuos al que se ha sometido el suelo. De existir una inhibición en la actividad biológica de los descomponedores, la materia orgánica no se absorberá por el suelo, dando paso a un tipo de suelo denominado histosoles, que se caracterizan por la acumulación de materia orgánica en la superficie del suelo, dando lugar a que se transforme en un gran secuestrador de dióxido de carbono. O sea que esto significa más emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera. O sea que contribuiría mucho más al calentamiento global. La cuarta región es una zona con condiciones de aridez propias del desierto y con abundante humedad y vegetación que prolifera más al sur. Si bien es una zona de escasas precipitaciones, estas permiten el desarrollo de la agricultura que tanto importa en nuestra región. Sin embargo, existe erosión y degradación de la vegetación a causa de talas, siembras, sobrepastoreo, intensa explotación minera. De hecho, es la región de Coquimbo quien posee mayor cantidad de suelos erosionados a nivel nacional, llegando a un 84%, sin contar el 92% de la superficie regional que posee un nivel acentuado de desertificación. Según la CONAF, los problemas más graves que se presentan en la región son la salinización de los suelos, el mal uso de prácticas de riego que provocan erosión, la invasión a suelos agrícolas por ampliación de áreas urbanas, la deforestación y el sobrepastoreo. Una de las principales causantes de este problema en la cuarta región son la existencia de vertederos.
Los vertederos generan un significativo daño ambiental, daño a la salud y ponen en riesgo la vida de los habitantes del sector, además que son un gran foco de incendio, emiten malos olores y afectan considerablemente el ecosistema del lugar. Los vertederos demandan un amplio espacio y una gran inversión económica para la gestión de residuos, descontaminación y la restauración de los espacios afectados. Con respecto al último punto, la presencia de conductas negligentes y omisivas, además de la ausencia de las medidas anteriormente mencionadas, provocan un aumento en la contaminación del agua, del aire y el suelo, situación que se ve reflejada aún más en los vertederos ilegales, o también conocidos como vertederos clandestinos, que cumplen la misma función que un vertedero común y corriente, a excepción que estos no se encuentran regulados y son elegidos por un grupo humano sin autorización alguna. Buscando dos más en nuestro tema de investigación, el simple hecho de que existan estos vertederos, aun más si son clandestinos, implica una amenaza hacia el bienestar de nuestro suelo, debido a las grandes cantidades de desechos acumulados en aquel sector, los cuales eventualmente comenzarán a combinarse y a liberar sustancias que al entrar en contacto con el suelo perjudicarán gravemente propiedades físicas y químicas de estos. Además, reducen su fertilidad, capacidad de aireación, retención de agua y porosidad, y finalmente ocasionan la erosión del suelo. La existencia de estos vertederos clandestinos no es un problema reciente ni mucho menos. En años anteriores ya nos hemos visto enfrentados a estos. Sea el caso de Tongoy en 2017, donde se realizó un operativo con la intención de erradicar uno de estos vertederos, de aproximadamente 1,5 hectáreas de extensión. En el transcurso de 6 días de este operativo se logró extraer más de 130 toneladas de un total estimado de 450 toneladas de desechos. Todo este caso deja muy en claro que la restauración de estos sectores demanda un largo periodo de tiempo y trabajo. Además, cabe destacar que el suelo de aquel sector sufrió una extensa variedad de daños. Actividades mineras. La economía del país se centra principalmente en la exportación de minerales, para ser más específicos, del cobre, siendo la cuarta región una excelente fuente de extracción y trabajos mineros, debido a su beneficiosa geografía para estas actividades. Pero, por muy beneficiosas que éstas sean para la economía tanto del país como de la región, las actividades mineras generalmente provocan fuertes impactos ambientales, como la destrucción de los suelos naturales y la creación de nuevos suelos que presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas, lo cual dificulta la reinstalación de la vegetación. Por ende, es importante destacar que los daños que ésta produce con su constante práctica, que varían desde impactos paisajísticos, destrucción o modificación de paisajes naturales, hidrológicos, cambios en el balance del agua, faunísticos y florísticos, alteración o destrucción de hábitats, edafojólicos, eliminación o modificación del suelo para la explotación del mismo, e inclusive atmosféricos, lo cual es la emisión de partículas sólidas, gaseosas y ruido. En el caso de la cuarta región, hemos escuchado hasta el cansancio cómo la hipotética instalación del proyecto minero portuario Dominga ha de traer severas consecuencias para la biodiversidad marítima. Además, que aportarían grandes cantidades a la contaminación del agua, pero poco se habla de las consecuencias que este proyecto brindaría al suelo. Para empezar, la simple instalación de la minera dañará el suelo y acelerará la erosión de este mismo, situación la cual pondrá en peligro a varias especies del sector, viéndose más perjudicada la flora, ya que algunas de las especies que estarán en peligro crítico son la Puya gilmartinae, una especie de chagual que se distribuye exclusivamente en la costa de Chungungo, y el Eriocice simulans, un cactus llamado comúnmente simulador, que se distribuye exclusivamente en el valle del río Choro sin llegar a la costa. Entre otras especies que estarán en peligro se encuentran el lucumillo, Myrsiantes coquimbensis, que se distribuye exclusivamente en el litoral de la cuarta región y que cuenta con un plan nacional para la conservación del lucumillo, y Zoellanarium serenense, la cual es endémica de las regiones de Atacama y Coquimbo, lo cual evidencia el gran factor que es la actividad minera para la conservación del suelo y de las especies. Malas prácticas agrícolas. Como ya sabemos, el suelo es uno de los principales recursos naturales, y este se encuentra severamente comprometido debido a la contaminación, y las malas prácticas agrícolas solo empeoran esta situación,
ya sea por el uso intensivo de agricultura mediante prácticas de manejo que incluyen intervenciones del suelo con maquinarias cada vez más pesadas, tala y siembra excesiva, sobrepastoreo, el uso excesivo de fertilizantes y quema de residuos agrícolas, son prácticas que provocan grandes pérdidas de suelo y nutrientes por erosión hídrica y eólica, alteraciones en la estructura y en la capacidad de retención de agua y disminución vertiginosa del contenido de materia orgánica. Además, hay que considerar los grandes déficits de precipitaciones en la zona, lo cual no favorece esta situación. En estas condiciones, el suelo pierde las propiedades de regular los ciclos de agua y de elementos biomoleculares. También se reduce la capacidad como fuente de nutrientes para las plantas, que a su vez sirven de sustento a los animales. En la cuarta región se presenta el caso del sembrío de paltos, que debido a las altas demandas de sus consumidores, se produce el uso constante de fertilizantes y plaguicidas por parte de los agricultores para mantenerlos en buen estado. Pero esto ha puesto en riesgo el estado del suelo de nuestra región. Entonces es preciso asumir que actualmente el desafío es realizar una agricultura sostenible, además de subir los niveles de calidad de los recursos productivos, en especial el suelo. Cuando existe un adecuado funcionamiento de este último, es posible producir alimentos y al mismo tiempo incrementar su calidad. Para proponer soluciones debemos tener en cuenta los factores de tiempo, factores económicos, ambientales, sociales y culturales. Hablando más concretamente, en los casos planteados anteriormente, los obstáculos se proyectan de mejor forma en la sobreexplotación minera en busca de riquezas. En casos como este se vuelve un obstáculo más grande por la existencia de una alianza económica, con dinero de por medio, distinto de cómo lo es la utilización de fertilizantes en el suelo debido a la agricultura. Si bien este es un obstáculo, es más fácil de sobrellevar al no tener tanto dinero de por medio, a menos claro de que se trate de una gran empresa que ofrece un buen contrato a cambio de la utilización de sus productos que sí alteran y dañan los suelos. Con respecto a nuestra hipótesis, si bien es correcto afirmar que la contaminación del suelo en la cuarta región tiene como una de sus causas el mal manejo de los residuos que provienen del consumo en el hogar, es necesario recalcar los otros aspectos que inciden en la degradación de los suelos y por consiguiente del medio ambiente, como son las actividades mineras y las prácticas agrícolas, que sin duda se ven reflejadas en la cuarta región. Posibles soluciones al problema. Luego de analizar las causas de la contaminación en la cuarta región, creamos una serie de medidas de mitigación y recuperación. Entre esas medidas se encuentran la fiscalización y penalización de los vertederos ilegales, y que en los terrenos donde se realizan estos vertederos se introduzcan organismos, tales como plantas, bacterias u hongos, que se alimenten de los residuos liberados por los desechos lanzados en los vertederos. También la creación de más leyes que protejan los suelos del país. Así, instituciones como las mineras no contaminarían tanto al tener más restricciones, y la gente sería más fiscalizada por sus acciones que desfavorecen al medio ambiente. Además de esto, promover el reciclaje y el uso de compostas reguladas. Asimismo, establecer más centros de reciclaje para que la gente se motive a reciclar al verlo, más accesible que antes. Facilitar a los agricultores fertilizantes menos tóxicos, crear un sistema en el cual los ciudadanos deban pagar por la cantidad de desechos que producen y por último, implementar en el plan de estudio de los colegios clases sobre contaminación y cómo reducirla.